Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Muchas gracias, es un honor participar en este acto electoral de apoyo a la candidatura de Podemos, de Izquierda Unida, de los compañeros y compañeras que estáis aquí presentes. Candidatura a Héctor, el mejor candidato que tenéis ahora mismo para estas elecciones. Y va a ser el mejor presidente, efectivamente. Muy bien. Gracias. Se ha hablado mucho en este tiempo, y con acierto, de que estamos viviendo y atravesando una crisis climática o una emergencia climática. Hoy, por suerte, las temperaturas nos han dado una pequeña tregua, pero estamos dentro de una dinámica de calentamiento global que la sufrimos también en nuestras carnes y la vivimos con determinadas olas de calor, por ejemplo. Pero no quiero centrarme solamente en la incomodidad que pudiéramos tener nosotros y nosotras ante estas circunstancias, sino hacer una reflexión un poquito más honda que nos permita entender lo que nos estamos jugando en elecciones como estas. Para mí, no existe una crisis climática que sea igual para todo el mundo. La crisis climática no se sufre de manera igual si eres una persona con dinero suficiente y de clase acomodada que si eres una persona con pocos recursos. Pongo un ejemplo. Las olas de calor que hemos pasado o que pasarán, ¿cómo se llevan mejor? ¿En una vivienda de 70 metros cuadrados construidas en una urbanización con malos materiales y difícil aislamiento? ¿O en unas urbanizaciones de otro tipo, de otros barrios que votan a otro tipo de gente? Yo creo que es importante entender esto, porque significa que no vivimos solo una crisis climática, sino una crisis ecosocial, donde lo climático tiene que ver con la lucha de clases, con la pobreza, con la desigualdad y con que no somos igualmente responsables de lo que está sucediendo todas las personas que estamos aquí. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis cogido un jet privado en la última semana? No veo muchas manos y alguna que se levante será irónica. Pero hay una persona en nuestro país que se desplaza cada semana de Madrid a Salamanca en un jet privado y lo hace 4 veces porque además no quiere pagar parking en Salamanca para su avión privado. Esta persona es el presidente de Iberdrola, el mismo señor que dijo que solo los tontos usaban la tarifa regulada, que era la tarifa más barata para la ciudadanía. Esta persona es el presidente de una empresa que hace greenwashing y que habla de cambio climático mientras tiene una responsabilidad mucho mayor a nivel individual que todos los que estamos en esta misma plaza. Y por eso tiene que ver con la lucha de clases el cambio climático. Y por eso la transición ecológica que tenemos que hacer, que no es solo una transición energética, no se puede dejar en manos de este tipo de personas que solo van a buscar el beneficio económico y no otros criterios sociales como son los criterios que podemos decidir comunitariamente desde nuestros municipios, desde nuestros barrios o desde nuestras comunidades. Porque hablar de crisis climática es hablar de clases sociales y es hablar de la vida, de la vida. Este año es probable que sea el 4º año, según se predice, el 4º año más caluroso de toda la trayectoria histórica donde existen registros. Va a coincidir con un fenómeno atmosférico que es el Niño, que va a retroalimentar el calentamiento global. Bien, cuando abordamos esto necesitamos políticos y políticas valientes en sus municipios, en sus instituciones, que construyan ciudades y urbanismo para beneficio de las clases trabajadoras y de las familias trabajadoras, para construir refugios climáticos que protejan también a los más pobres de las olas de calor, que construyan ciudades donde sea posible vivir y proteger la vida y cuidarnos entre todos nosotros y nosotras, porque crisis ecosocial no es solo calentamiento global. Crisis ecosocial es pérdida de biodiversidad, acidificación de océanos, contaminación de los ríos y de los suelos. Por eso, muchas veces nos han intentado caricaturizar. Nos han dicho, joder, que estáis todo el día hablando de lo que decía la compañera, de alimentación saludable. Nos han intentado caricaturizar y no. Nosotros y nosotras, como pasó con la polémica de las macrogranjas, lo que estamos diciendo es que no todo el mundo es responsable de la crisis climática, es que no somos nosotros y nosotras como colectivo homogéneo, no, es que es un modelo de producción y consumo que esquilma los recursos, que está acabando con la vida y que amenaza el futuro y se llama capitalismo. Y lo que queremos es combatir el capitalismo para salvar la vida.
De eso estamos hablando. Y ello... Perdona, que estoy hablando. Perdona. Luego lo hablamos. Pues de eso estaba hablando, de cómo lo vamos a cambiar. Precisamente, un modelo de producción y consumo que es insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico, que nos obliga a replantear cómo nos organizamos y nos constituimos como sociedad. Y nos obliga a hacer lo que estamos haciendo y empujando desde el Consejo de Ministros y de Ministras. Por ejemplo, cambiar el paradigma del trabajo. Vosotros y vosotras que lleváis aquí mucho tiempo trabajando, sabréis precisamente que existe una ironía. La ironía que cada vez más gente se pregunta: ¿cómo es posible que con el tiempo y con el avance tecnológico estemos trabajando cada vez más tiempo por menos dinero? ¿Cómo es posible esto? Cuando existe la capacidad de hacer otra alternativa, que es trabajar igual o menos tiempo con el mismo salario o incluso más. Por eso hay que cambiar el paradigma del trabajo. No son sociedades sanas las sociedades que dedican, que promueven y que incentivan que la clase trabajadora simplemente viva para trabajar y no trabaje para vivir. No es sostenible una sociedad donde... No es sostenible una sociedad que se constituya de tal manera que tenemos que dejar que otras personas cuiden a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros padres y a nuestras madres o a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, porque lo que tenemos que hacer es redefinir el propio concepto de trabajo. Sencillamente se trata de redistribuir trabajo, redistribuir renta y redistribuir riqueza, hacer las sociedades más justas para poder abordar los retos que tenemos por delante. Y veréis, seguro que aquí nos acompañan muchos sindicalistas históricos. Sabrán que en estos últimos 40 años de democracia, siempre que se escuchaba el concepto reforma laboral, había que echarse a temblar, porque reforma laboral, con excepción honrosa de la última realizada por este gobierno, con excepción de la última reforma laboral en este país, ha significado recorte de derecho, bajada de salario, ataque a los sindicatos y pérdida de derechos de la organización de la trabajadora colectiva, de los sindicatos. Y eso ha cambiado. Ha cambiado porque ahora lo que tenemos es una reforma laboral que significa recuperación de derechos y que ha sido un punto de inflexión, recuperación de derechos, mejora de la negociación colectiva, mejora de las condiciones de trabajo, y ha cambiado para ir hacia un paradigma totalmente distinto. Pero esto no ha caído del cielo. Esto ha sido porque se ha combatido, se ha luchado, porque se luchó cuando se salió contra las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista, cuando salimos a la calle a defender los derechos de la clase trabajadora. Y todo ello, todo ese esfuerzo, todo ese camino ha cristalizado finalmente en la consecución de avances como la última reforma laboral y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras que hoy están ahí fuera. ¿Y por qué hacemos todo esto? Y termino ya. ¿Por qué hacemos todo esto? Yo creo que porque somos responsables. Porque muchas veces nos han dicho, a los que estamos aquí sentados, nos han dicho que somos irresponsables, que hablamos más de la cuenta, que decimos determinadas palabras, que defendemos con demasiado ahínco aquello en lo que creemos. Muchas veces nos han dicho eso. Pero ¿sabéis qué es lo que estamos haciendo con nuestra política, con nuestros discursos, con nuestras leyes? Proteger a nuestros hijos e hijas, que no son solo nuestros hijos e hijas de los que estamos aquí, sino que son vuestros hijos y vuestras hijas, que son los hijos y las hijas y las generaciones que van a heredar este mundo y esta sociedad. ¿Y sabéis por qué para mí eso es responsable? ¿Sabéis por qué para mí eso es ser responsable? Porque lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho muchos y muchas, y lo hemos aprendido de generaciones anteriores. Porque si alguien como yo pudo ir a la universidad pública, fue porque había una universidad pública y no cayó del cielo. Fue la conquista de generaciones anteriores a la mía que luchó para que existiera una educación pública, igual que una sanidad pública, igual que otros servicios públicos. Y si queremos dejarle un futuro económico, social y un planeta
a las generaciones que vienen, tenemos que luchar hoy, porque si no, el camino hubiera sido distinto y hubiéramos tenido escenas como las que vemos en países como Estados Unidos, de personas con 80 años trabajando de cajero para poder tener ingresos suficientes. O podríamos haber tenido escenas de estudiantes endeudándose de por vida para poder acceder a la universidad. Gracias a mucha gente que luchó antes, eso en España ahora mismo no es una realidad, pero nos lo pueden quitar. Por eso hay que luchar. Por eso hay que luchar políticamente, por eso hay que politizarse y por eso hay que votar en las próximas elecciones. Y por eso quiero trasladar la última idea para dar paso a la siguiente persona que va a hablar. Durante mucho tiempo, las derechas, los reaccionarios, se han beneficiado de las divisiones de la izquierda. La han promovido, la han exaltado, porque les beneficia. Yo creo, y he creído siempre, en la unidad de la gente que cree más o menos lo mismo, porque sé que así es como se han producido los avances más importantes en la historia. Por eso quiero trasladaros, como Coordinador Federal de Izquierda Unida, nuestro deseo y nuestra convicción de que vamos a seguir trabajando codo con los compañeros de Podemos el resto del tiempo que nos quede por delante, porque es la única forma de construir una sociedad más justa y poder sentar las bases políticas para las generaciones que vienen. Por eso quiero deciros que le dejo la palabra a una compañera que ha trabajado de manera incansable por el avance de los derechos de las mujeres en este país, también de los hombres, pero se ha caracterizado por una defensa coherente y consistente y ha sufrido unas agresiones sin precedentes por parte de los reaccionarios, y que frente a eso lo que necesitamos es solidaridad y sobre todo reconocimiento. Muchas gracias, Irene.